Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. A los jóvenes primarios y juveniles que hoy nos acompañan también, bienvenidos acá a la enseñanza de la palabra de Dios, y vamos a disponer nuestra vida y nuestro corazón. Hemos cantado, hemos adorado al Señor, hemos exaltado la grandeza de su majestad y su gloria. Hemos orado y en este momento disponemos nuestra vida y corazón para que Él transforme nuestra manera de vivir por medio de su palabra. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Marcos. Vamos a iniciar en esta mañana un nuevo capítulo. Vamos ya para el capítulo 9. Hemos dejado el capítulo 8, que hayamos dicho que era uno de los capítulos más importantes de todo el Evangelio. Y el capítulo que hoy nos reúne, el capítulo 9, va a iniciar con un evento sumamente importante, pero muy impactante. Un evento muy conocido en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús. Un evento conocido con el nombre de la Transfiguración. Y este evento nos va a permitir sacar enseñanzas profundas y vitales para hablar de la realidad del Evangelio en nuestra vida. Amén. Este evento es sorprendente y hemos orado para que el Señor nos ayude, porque quizás una sola prédica no bastaría para expresar toda la grandeza de este evento y toda la enseñanza que este evento tiene. Este evento es importante y aparece en los 3 evangelios sinópticos y está ubicado en Marcos capítulo 9. Por ahí vamos. Marcos capítulo 9, y vamos a leer hoy los 8 primeros versículos de ese capítulo. Del capítulo 9. Cuando lo tenga usted me puede decir amén. Dice así: también les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Está hablando Jesús y dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Wow. Este evento, la transfiguración, es sumamente importante y estos versículos presentan lo que podría ser quizás la experiencia comparado con la resurrección más impactante de toda la vida y obra de Jesús. Habíamos dicho que la cumbre del Evangelio se encontraba en el capítulo anterior, en el capítulo 8, cuando Jesús les hizo la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y allí Pedro toma la vocería y les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos había avanzado muy rápido para llegar a ese punto en el capítulo 8. Habíamos dicho que en los 8 primeros capítulos de Marcos usted iba a encontrar muchas veces la palabra inmediatamente, inmediatamente, de inmediato, porque Marcos aceleradamente quería llegar al punto en el que quedamos en el capítulo 8, donde se revela la identidad de Jesús, y que ahora la segunda parte del Evangelio la va a usar para hablarnos de la misión de Jesús. Ahora, la velocidad va a cambiar.
Ya Marcos no va a avanzar tan rápidamente, sino que ahora va a ser más pausado. Fíjense que ahora va a hablar un poco más de detalles, en días, en lugares. 6 días después está en el versículo 2 de nuestro pasaje de hoy. Y esta sección que acabamos de leer es la que va a confirmar lo que Pedro había dicho antes. Pedro dijo, tú eres el Cristo, y esta sección que hemos leído hoy nos va a confirmar la gloria del Señor. La gloria del Señor se va a hacer visible. Recordemos que cuando Jesús, inmediatamente después que Pedro les dice, tú eres el Cristo, les muestra cuál es su misión. Voy a morir, es necesario que yo padezca. ¿Qué hace Pedro? Viene y le dice, no, maestro, que no te acontezca tal cosa, a lo que Jesús lo reprende. Porque en la mente de los discípulos no cabía la idea de un Mesías muerto. Es decir, ahora que hemos encontrado al Rey, es incomprensible que vayas a morir. Pero fíjense que el pasaje que estudiamos el domingo pasado terminaba también con lo que podría ser una buena noticia. Y es que a pesar de que Jesús iba a morir, iba a padecer, un día iba a resucitar y les dice a sus discípulos que un día Él va a regresar. ¿Cierto? Ahí terminamos. Le dijo, yo voy a regresar en la gloria de mi Padre con mis santos ángeles. Es lo que terminó el verso del domingo pasado. Es decir, Jesús va a volver y ahora le va a dar una buena noticia para calmar un poco a estos discípulos. Le dice, bueno, hay algunos de los que están aquí que antes de morir van a ver el reino de Dios venido con poder. Así inicia el versículo 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. No gustarán la muerte significa que no morirán, es una expresión para morir, no gustarán la muerte. Lo que Jesús les promete es que algunos de los que están allí van a recibir un adelanto, una cuota inicial de lo que será la venida del Señor en gloria, en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Algunos de los que están ahí van a ver, como en las películas, lo que se dice un tráiler, un adelanto de lo que será ese día. Y Jesús se refiere al evento que sigue inmediatamente después. Algunos de ellos, nos dice Marcos, ¿quiénes son algunos? Pedro, Jacobo y Juan. Algunos de ellos serán testigos de este gran evento, de esta gran manifestación de la transfiguración. No morirán sin haber visto el esplendor real de la gloria del Señor. Van a ser testigos de una manifestación divina, visible, de la gloria de Dios. Y este es lo que se podría considerar, sacando la resurrección, el milagro más trascendental de todo el Nuevo Testamento. El milagro más grande de todo el Nuevo Testamento, obviamente sacando la resurrección. Pero el propósito de este evento es poder afianzar en primer lugar la confianza y la fe de los discípulos. Ahora bien, siempre a lo largo de la historia bíblica, cada vez que Dios se va a manifestar para poder aparecer y fortalecer la fe del pueblo, lo hace de forma visible y lo hace en forma de luz. A lo largo del Antiguo Testamento usted puede encontrarse, por ejemplo, cuando los sacerdotes inician, cuando se le aparece a Israel, cuando Dios se le aparece a Moisés, cuando el tabernáculo es presentado, cuando se le presenta a Ezequiel, siempre es de la misma manera. Un resplandor, la gloria. Y vamos a ver más adelante que también otra figura que aparece en el texto es muy común en el Antiguo Testamento, y es la figura de la nube, la Shekinah de Dios, la nube. Y en este pasaje va a haber una profunda conexión con el Antiguo Testamento. Amén. Va a haber una profunda conexión con el Antiguo Testamento. Porque aquí todos estos testigos van a tener la oportunidad de ver la gloria del Hijo en todo su esplendor. Este pasaje marcará la mente de estos discípulos. Cuando usted lee en el Evangelio de Juan, al comienzo del Evangelio, el apóstol Juan usa la expresión, nosotros vimos su gloria. ¿Lo ha leído en Juan 1? Gloria como del unigénito del Padre. Lo más probable es que se está refiriendo a este momento. Nosotros lo vimos. Y el apóstol Pedro también allá al final de su vida va a recordar este momento.
Allá en el Monte Santo, nosotros oímos la voz del cielo cuando estábamos con Él. Lo va a recordar por allá en la segunda epístola el apóstol Pedro. Este pasaje va a estar en la mente de estos discípulos perpetuamente, y estos discípulos se van a convertir en testigos presenciales. Entonces, este pasaje vamos a estudiarlo a partir de tres aspectos. Que hay en primer lugar, o en la primera escena de este pasaje, está la transformación. De los versículos 2 al 4 vamos a encontrar la transformación. Vamos a encontrar del versículo 5 al 6 una invitación que hace el apóstol Pedro. Y vamos a encontrar en el verso 7 al 8 la corrección que tiene que hacer el Padre a la sugerencia o a la invitación de Pedro. Entonces, tenemos la transformación, la invitación y la corrección. Esas son las tres palabras de nuestro sermón en esta mañana. Veamos en primer lugar la transformación, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Maravilloso. Marcos ahora nos dice 6 días después de esa promesa. Lucas va a incluir el día de la promesa y el momento del cumplimiento. Marcos solo nos va a hablar de los 6 días que separaron los dos eventos, en el que Jesús le prometió a algunos de ellos van a poder ver todo el esplendor del reino venir. Jesús escoge a su círculo más íntimo. El círculo más íntimo dentro de los discípulos de Jesús estaba conformado por 3 de ellos: Pedro, Jacobo o Santiago y Juan. Estos hombres son testigos de eventos principales o de eventos muy importantes en el ministerio de Jesús. Estos 3 discípulos están en la sanidad de la suegra de Pedro, están en la resurrección de la hija de Lázaro. Estos 3 son los mismos que van a estar en Getsemaní cuando Jesús ora antes de su pasión. Y Jesús ahora se los lleva como acompañantes. La pregunta es, ¿por qué se lleva a 3 de ellos? Muy importante, todo evento verdadero, según la ley de Moisés, tenía que contar con el testimonio de 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos eran quien validaban la veracidad de un evento según la ley de Moisés. Y Jesús se los lleva para cumplir esto, para que hayan 3 testigos de lo que va a suceder. Se retiran a un monte alto. Lucas nos cuenta que la intención de Jesús al llevárselo es primero orar, y que estos discípulos, tal como siempre sucedía que Jesús se los llevaba a orar, y tal como le pasa a muchos de los presentes, mientras van a orar se quedan dormidos. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntele a mi esposa cuando me invita a orar muy tarde. Cuando ella quiere decir amén, ya me perdió. Y así hay los discípulos van con esa intención, pero Lucas nos va a ver que el sueño, la tristeza y todo los está venciendo y se quedan dormidos. Los estudiosos no se ponen de acuerdo de cuál es el monte. Algunos dicen que el monte al que Jesús los lleva es Hermón. Lo importante es lo que sigue después, porque Marcos resume en una palabra un evento grandioso y dice que delante de ellos Jesús se transfiguró. La palabra que aparece allí como transfiguró es una palabra que nosotros conocemos mucho, y es la palabra metamorfosis. Cambió totalmente de forma, es lo que dice. Jesús delante de ellos se transformó total y radicalmente. Esta palabra es la misma palabra que se usa para la salvación en la vida del creyente. Nosotros somos transformados total y radicalmente. Y esto es lo que está sucediendo. Cambió de forma, cambió de apariencia. Jesús cambió total y radicalmente. En otras palabras, lo que sucedió es que el velo de humanidad que Jesús tenía
en ese momento es quitado y la gloria maravillosa es desplegada, es irradiada, resplandeció. La apariencia de su rostro se hizo otra. Mateo dice que su rostro resplandeció como el sol. Y no solo su rostro fue transformado, sino aún sus vestidos se hacen resplandecientes. El velo de su humanidad es quitado. Y entonces estos tres discípulos tienen un anticipo de lo que será su segunda venida. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, se hicieron blancos como la luz. Gloria radiante es lo que vieron estos testigos. Estaban recibiendo ahora una revelación ya no de la identidad de Jesús, sino de la naturaleza de Jesús. De qué está hecho, porque no está reflejando la luz. La luz está irradiando de él. La gloria está irradiando, no está reflejándola. Y lo impactante es lo que continúa el texto diciendo. Versículo 4, y les apareció nada más y nada menos que Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aparecen ahora en escena como cuerpos visibles y gloriosos los dos personajes más representativos del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿por qué no es Daniel? ¿Por qué no es David? ¿Por qué no es Jeremías? ¿Por qué no es Isaías? ¿Por qué precisamente tiene que ser Moisés y Elías quienes aparecen? Y estos hombres, y Marcos, que está escribiendo lo que Pedro le contó, tienen entendimiento, probablemente se presentaron o el Señor se los presentó, y se dan cuenta de los discípulos que hablaban con Jesús, nada más y nada menos que Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Qué representa Moisés? ¿Qué representa Moisés? La ley, ¿cierto? El dador humano de la ley, el líder más honrado en toda la historia de Israel. El pueblo de Israel casi que veneraba a Moisés. Su líder más representativo, el que lidera el éxodo cuando eran esclavos en Egipto, quien los saca de esclavitud. Él, a pesar de que nunca ocupa un trono, tiene estatus de rey para Israel. Es profeta por cuanto proclamó la verdad de Dios a la nación, y es sacerdote porque era quien intercedía delante de Dios por el pueblo. A Moisés es un personaje sumamente importante, el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, el autor del Pentateuco. Toda la ley, es decir, Dios por medio de Moisés entregó la ley a la humanidad. Y ese es el personaje que está allí. El otro personaje que aparece es Elías. ¿A quién representa Elías? Elías viene como representante de los profetas. Elías es quizás el profeta con los milagros más sorprendentes que usted se va a encontrar en la Biblia. A tal punto que Elías no muere. El Señor se lo lleva en un torbellino. Impactante. Y Elías es el guardián de la ley, quien luchó contra la idolatría, contra todo lo que se oponía a Dios, y que Dios validó su predicación con milagros sorprendentes. Moisés y Elías son la representación de todo el Antiguo Testamento. Moisés y Elías son el resumen, son la ley y los profetas. Y la ley y los profetas son todo el Antiguo Testamento. Tanto la ley y los profetas apuntan a un solo lugar. La ley y los profetas apuntan a Jesús. Y lo que está sucediendo en este monte, por eso es sumamente importante. Este es un momento histórico por varias razones. En primer lugar, porque por fin y después de muchos siglos, Moisés finalmente puede ver la verdadera tierra prometida. Moisés no cruzó en el Antiguo Testamento la tierra prometida. Pero ahora, después de muerto, después que lo enterraron, el Señor le concede la posibilidad de volver y ver la verdadera razón por la cual el Señor sacó a un pueblo y le dio una tierra. Ver el cumplimiento. Ahora está frente a la razón por la cual Dios formó un pueblo, la entrada del Salvador al mundo. Mira, ni la muerte puede hacer que Dios no te cumpla lo que prometió.
Entonces, si usted es como yo, que tenía un conflicto en el Antiguo Testamento, que le parece muy drástico el tema de que Moisés no entró, yo cuando leía la historia decía, fuiste muy drástico con Moisés después de todo, no vio la tierra prometida, mira, fuiste muy drástico, ¿no? Ahora está aquí presenciando por qué era necesario eso. Así que ya aquí perdemos todos los que teníamos un conflicto con eso, ¿no? Ahora Moisés se está dando cuenta el cumplimiento de esta promesa. Pero toda la ley y todos los profetas apuntan a este momento en el que Jesús está. Recuerden aquel camino de Emaús donde van los discípulos hablando, donde Jesús resucitado se les pega y les dice, mira, ¿qué es lo que discuten? Y hemos dicho que estos discípulos van hablando, mira, habíamos encontrado a nuestro rey, al Mesías, y nos los mataron. Y dice el evangelista Lucas que Jesús comienza a abrirle la escritura y comienza desde Moisés, pasando por los profetas, y decía, mira, esto es lo que la ley y los profetas decían acerca del Salvador y del Mesías, que tenía que padecer, y les abre todas las escrituras y pasa por toda la ley y los profetas. Toda la ley, todos los profetas mostraban que era necesario que él padeciera, y los judíos tenían en su mente esto. Vamos a ver el domingo que viene la profunda conexión que había Moisés, Elías y Jesús mismo, de todas las promesas. Pero estos testigos que están apareciendo son los testigos idóneos, que solo podían significar que todas las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido. Vienen a dar testimonio que el reino de los cielos se va a establecer tal cual como los profetas y el Antiguo Testamento los había dicho. Recuerden en los conflictos que Jesús tenía con los fariseos, le decía, ustedes se sientan en la ley de Moisés, en la cátedra de Moisés, y han escudriñado la ley y no han visto que de mí habló Moisés. Si de verdad guardaran las escrituras me oyeran, pero pasaron en alto todas esas cosas y no se dieron cuenta que toda la ley y los profetas apuntaban a mí. Así que Moisés y Elías están aquí para dar testimonio de que todo lo contenido en el Antiguo Testamento es cierto, es verdad, y apuntaba a este momento. Ahora, ¿de qué hablaban Jesús, Moisés y Elías? ¿De qué podían estar hablando? ¿Usted qué piensa? ¿De qué podían estar hablando? Bueno, Marcos no lo dice, pero Lucas sí lo dice. ¿Cuál era el tema de conversación? Lucas capítulo 9, verso 30 al 32. ¿Ya lo tiene? Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Luego dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Cuál era el tema de conversación? Estaban hablando de la partida, dice ahí, ¿cierto? Hablaban de su partida. La palabra que aparece ahí, la partida, es la palabra éxodo. Estaban hablando del éxodo de Jesús que iba a hacer en Jerusalén. El éxodo del Señor, el verdadero éxodo. Lo que iba a cumplir en Jerusalén, donde iba a morir y dar su vida, tal cual había sucedido con el Cordero Pascual en el éxodo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para poder salir de Egipto, antes y como señal había sacrificado el Cordero Pascual, ¿cierto? Ahora Jesús está con Moisés hablando del verdadero éxodo, que es donde Jesús va a entregar él mismo su vida, a ofrecerse como el Cordero Pascual. Ahora no para sacar al pueblo de la esclavitud física, sino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Ese es el verdadero éxodo.
el verdadero éxodo es el éxodo del Señor, su partida. Y eso es lo que el texto está diciendo. Los discípulos lo que están recibiendo es una revelación de que Jesús es Dios encarnado. Dice Lucas que vieron la gloria de Jesús. Vieron su gloria. Por eso es que cuando Juan escribe su evangelio dice: nosotros vimos, a mí nadie me lo contó, a mí nadie me lo dijo, yo fui un testigo presencial. Nosotros vimos su gloria. Y Moisés y Elías son los testigos más confiables de este sufrimiento que Jesús va a padecer. Estos se van a convertir ahora en los testigos que van a dar seguridad, confianza y fe a los discípulos que están preocupados porque Jesús les dijo que iba a morir. Dice: no, tanto Moisés, toda la ley y los profetas apuntaban a mi partida. Y de eso es lo que están hablando, de la partida de Jesús. Y fíjense que en este pasaje nuevamente está en contraste dos cosas. Está en contraste la gloria de Dios encarnado en Jesús, su gloria, vimos su gloria, pero está también ahí mismo la cruz. La gloria y la cruz, está su identidad, quién es Él, y está su misión, la cruz, ahí mismo. Así que es necesario que estos discípulos puedan entender que toda la ley y los profetas apuntan a un solo lugar, y ese lugar es la cruz de Cristo. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento apunta a un solo lugar, la cruz de Cristo. Y eso es lo que están hablando Moisés, Elías y Jesús. El cumplimiento de toda la ley, de todos los profetas, de todas las profecías del Antiguo Testamento es la cruz de Cristo. Ese es el lugar hacia donde apunta. Su obra, su redención, la historia de la redención. ¿Qué sucede después? Bueno, viene Pedro e interrumpe la conversación. Versículos 5 y 6 encontramos una sugerencia, la invitación de Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego él mismo, porque él es quien le está relatando esto a Marcos, dice la razón por la cual dijo semejante tontería. Versículo 6: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Primera aplicación del texto: cuando usted no sabe lo que va a decir, mejor quédese callado. Calladito se ve más bonito. Pero después dice: no, yo dije eso porque no sabía lo que hablaba. No sabía lo que decía, estaba atemorizado, espantado. Entonces, lo que Pedro está sugiriendo, su invitación, es que ahora esta gloria permanezca. Esto se permanezca allí. La manera que él quiere perpetuar es construir, dice, 3 enramadas. Y no se imagine una choza, no. La palabra que aparece allí es: hagamos 3 tiendas. O dicho de otra forma, lo que Pedro quiere hacer son 3 tabernáculos, 3 tiendas sagradas, para que se perpetúe aquí. Pedro quiere que este estado glorioso se quede, no se vaya. Y parece que Pedro interviene en el momento en que Moisés y Elías se están yendo. Eso es lo que dice Lucas. Cuando él ve que este momento parece que va a llegar a su fin, dice: ¿cómo perpetuar este momento? Que este momento no se nos vaya. Y en ese instante es que Pedro habla. Y dice que no sabía lo que hablaba. El temor le lleva a expresar lo que estaba en su mente, porque no sabía lo que estaba diciendo. Pedro lo que estaba, su intención era que el reino fuera establecido ya. Mira, si está Moisés, está Elías, está todo listo, estás tú en gloria, ya no necesitamos más nada. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema de establecer entonces el reino en este momento? Faltaba la mitad. ¿Qué falta? Falta la cruz. Es decir, no necesitas pasar por la cruz para establecer el reino.
todas las condiciones están dadas. Por eso es que él dice, dije eso porque no sabía lo que hablaba. Lo que Pedro estaba proponiendo era prolongar este momento, pero evadir el camino de la cruz. Yo me pongo a pensar en esta experiencia de Pedro y yo creo que nosotros también somos así. A nosotros nos gustan los beneficios del evangelio y entre más podamos evadir el camino de la cruz, mejor. Todo el mundo quiere las bendiciones de Dios. Todo el mundo quiere que Dios le escuche y todo el mundo cree ser hijo de Dios. Pero cuando examinamos las condiciones de cualquiera que me sigue, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y obedecerme y seguirme, ahí la cosa cambia. Si pudiéramos evitar la cruz, y por eso hemos dicho en muchas maneras que estos predicadores de turno que buscan invisibilizar la cruz, quitarla del mensaje, lo que buscan es esto: transmitir solo la mitad del mensaje, el reino, el establecimiento. Ahora sí, muestra el tigre que eres el campeón. Pero nada de tienes que venir en arrepentimiento y fe, negarte a ti mismo y obedecerle, someterte a él como Señor. Eso es lo que Pedro está diciendo. De los muchachos que están aquí, ¿cuántos han asistido a un campamento? Levántenme la mano. De los jóvenes. Primero los jóvenes. Un congreso de damas. Un congreso de hombres. ¿Qué sucede el último día del campamento cuando dice hasta aquí llegó el campamento? Hasta aquí llegó el congreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Nadie quiere ir. Todo el mundo saca el Pedro que lleva adentro. Hagamos 3 enramadas. Estos pelados en el campamento de Itu, quedémonos a vivir aquí. Y tu papá, o sea, no pensó nunca ni en sus papás, ni en el colegio, ni en nada. Y decía, oye, pero acá hay no, nos quedamos a vivir ahí. Pero dicen que vamos a comer, no importa. Cultivamos nosotros nuestra propia comida. ¿Qué estamos haciendo? Sacamos el Pedro que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque en última, tener que salir del campamento y llegar a mi casa me va a poner enfrente de lo que no quiero. ¿Cierto? Me va a poner al lado de mis compañeros de universidad con la misma presión. En medio de la presión del mundo, a la misma presión. En medio de esa persona que vive en mi casa y que a veces me hace bajar de la cruz. Amén. Entonces nosotros a veces somos así. Y esta expresión de Pedro es la misma del último día del campamento. Vamos a quedarnos aquí. Hagamos tienda, hagamos un tabernáculo y nos quedamos. Pero es por eso que el Señor tiene que corregirlo. ¿Y por qué tiene que corregirlo? Porque muchas veces nosotros queremos los beneficios sin tener que negarnos. Acá es muy fácil ser cristiano. Todos los chicos que están conmigo, todos los que están en el congreso son cristianos y chévere. Lo difícil es ser verdaderamente cristiano en un mundo hostil, donde tengo que negarme a mí mismo. Amén. Pero entonces yo quisiera el beneficio de todo esto sin tener que salir y tener que negarme a mí mismo, tener que quedarme callado cuando por amor el Espíritu me está redarguyendo y dice, mejor te quedas callado aunque tengas la razón. Así que no juzguen a pobre Pedro. Pedro siempre impetuoso. Somos igualitos. Porque nosotros también quisiéramos estos beneficios sin tener que pasar por toda la cruz, por toda la negación y tener que obedecerle a Él. ¿Qué es lo mejor que nos puede ofrecer la verdad del Evangelio? ¿Qué es lo más grande que el Evangelio te ha ofrecido? Nosotros siempre decimos salvación, el perdón de mis pecados, ¿cierto? Pero eso es una consecuencia. La verdad del Evangelio y lo mejor que todo el Evangelio nos ha ofrecido es a Cristo mismo. Nosotros tenemos y estamos en Cristo, tenemos comunión con Él, en persona con Él. Y eso, ¿cierto? Tener comunión con Él, estar con Él, aplica para todos los días de nuestra vida. Estemos en la cima del monte de la transfiguración o estemos en el valle de sombra de muerte. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Es decir, que no tiene que ver con un evento, no tiene que ver con un momento, no tiene que ver con una experiencia, sino que independientemente de donde yo esté, sin importar mi condición, sin importar mi circunstancia, la verdadera gloria no viene de una situación en particular, viene de que yo estoy en Cristo. Sin importar en el lugar donde esté o en la circunstancia en la que esté. La verdadera gloria depende de estar con Jesús y no de mis circunstancias. Nosotros hemos visto la gloria de Jesús. Y Dios se va a encargar de mostrarnos en todas las situaciones de nuestra vida de que Jesucristo es suficiente. Y aquí viene la corrección, ¿cierto? Y es nuestro tercer punto. En primer lugar vimos la transformación. Después vimos la invitación de Pedro. Ahora miren la corrección del Padre. Versículos 7 y 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Una nube, la representación de la presencia divina, les hace sombra y sale un tremendo mensaje: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo en el mismo relato cuenta que cuando esto sucede, los discípulos caen postrados, caen rendidos, sus rostros caen en tierra y dice que tienen un gran temor. Y es que frente a la revelación de quién es Dios, debemos caer siempre rendidos a sus pies en adoración. Se nos muestra quién es. Siempre que esto suceda, el temor reverente delante de Él debe hacernos caer rendidos a sus pies para vivir una vida de obediencia, para vivir una vida de sumisión a Él. Y eso es lo que los discípulos hacen. Cuando el Padre termina de hablar, el relato de Mateo nos dice que Jesús tiene que irlos a buscar, se les acerca, los toca y les dice: levántense, no teman, les dice Jesús. Y ahí es cuando nuestro texto en Marcos dice que ellos, cuando se levantan, miran y ya no ven sino solo a Jesús. En este momento el anticipo, el corto, el tráiler de la venida en gloria del Señor había terminado. Acababa. Lo que ellos acababan de experimentar no fue una visión en su mente, no, era una experiencia real de la presencia gloriosa de Dios. Esto es lo que cambia realmente su vida para siempre. Estos hombres que están aquí van a enfrentar a lo largo de su vida una serie de dificultades. Jacobo, que se convierte en un gran líder de la iglesia, es ejecutado allí a mediados del libro de los Hechos. Pedro, según la tradición, va a ser crucificado como Jesús y dice: no, a mí me ponen la cruz invertida y de cabeza. Y solo el apóstol Juan, después que es exiliado a una isla, va a morir ya de viejito. Pero el resto va a tener que padecer y ser torturado y ejecutado, pero se mantendrán firmes. La pregunta es ¿por qué? Porque nadie les quita lo que ellos vieron. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que va a suceder, estos hombres van a predicar después el mensaje de la cruz y van a ser perseguidos y torturados por este mensaje. La voz del Padre dice: escuchen a Jesús, a él oíd. Moisés y Elías dan testimonio de él. Y después de eso, solo queda Jesús. Después de eso, solo importa Jesús. No porque el Antiguo Testamento ha quedado olvidado, no, porque se está cumpliendo todo lo que dijo. Después de esto, solo importa Jesús. La importancia de todo el Antiguo Testamento es que nos conduce a Jesús. Nos conduce a este momento. El verdadero estudio del Antiguo Testamento solo puede conducir a la persona, a una persona, a Cristo, a Él. Él es la máxima autoridad, la máxima voz. A Él oíd. Y sigue diciéndonos: a Él hoy, a nosotros, a Él oíd. Es una orden
para todo y para todos en todos los tiempos. A Él oíd. Oíd para obedecerle, no solo escucharle. El concepto hebreo de oír, Shema, tiene implícita la idea de oír para obedecer. El que oyó y no obedeció, no oyó. A Él oíd, a Él obedecer. Y ahí termina nuestro relato. Este relato que hemos visto en estas tres secciones, ¿cierto? La transformación de Jesús, donde su velo de humanidad es quitado y toda su gloria es vista. Estos discípulos entienden ahora sí que es Dios encarnado, que su naturaleza no está reflejando la gloria, sino que la está irradiando. Esta invitación de Pedro a hacer 3 tabernáculos para prolongar este tiempo, y esta corrección del Señor, a Él oíd. ¿A qué evento o a qué libro del Antiguo Testamento se parece? ¿A qué le suena? Ya les di una pista por ahí antes, del Antiguo Testamento. Este pasaje se parece muchísimo a Éxodo. Es más, uno de mis grandes maestros de Marcos, mi hermano Henry Periñán, me decía: Luifer, parece que Marcos cuando está escribiendo tuviera a Éxodo en la mano, escribiendo. Fíjense que siempre está haciendo alusión al desierto, tal cual como Éxodo. El relato de Jesús alimentando en el desierto es igual al de Moisés proporcionando pan en el desierto. Incluso la conexión que hace: vuestros padres comieron maná en el desierto, ahora el pan de vida, y ahora este evento en el monte. Este evento guarda similitud con ese libro. A lo largo de Éxodo usted va a encontrar siempre la presencia de la nube, ¿cierto? El pueblo, cuando va en el desierto de día, el Señor envía ¿qué? Para cubrirlo. Una nube para protegerle del sol. En Éxodo 19, cuando el Señor se va a manifestar al pueblo sobre el monte Sinaí, lo que hay es una nube y el monte empieza a temblar y la gente está, mejor dicho, aterrorizada por lo que está sucediendo. Cuando el tabernáculo es dedicado, dice que una nube densa que ni siquiera podían entrar llena el tabernáculo. Siempre está presente. Todo el mundo está aterrado. Pero en ese libro, en Éxodo, Moisés tiene una conversación con Dios. Y en el capítulo 33, Moisés le hace una petición a Dios bien interesante. Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Le dice: muéstrame tu infinita grandeza, muéstrame tu belleza inimaginable. Le dice Moisés a Dios. ¿Y qué le responde Dios? No puedo hacer eso, Moisés, porque si hago eso te mato. Te mueres, porque no hay quien pueda ser expuesto a mi gloria y viva. Eso es lo que Dios le dice. Pero hagamos algo, le dice. Yo te voy a poner en la hendidura de una peña y yo voy a colocar mi mano y yo voy a pasar proclamando mi nombre y yo voy a poner mi mano allí, pero no vas a poder ver mi rostro, porque todo el que lo haga muere. En Éxodo 34 el Señor le cumple eso a Moisés. El tema es que cuando eso sucede, Moisés no es capaz ni siquiera de mirar, sino que enseguida su mirada se clava en el piso y ni siquiera puede verlo. Sin embargo, a pesar de que está todo el tiempo mirando el piso, cuando sale su cara está resplandeciente. Es decir, el mismo reflejo sobre el piso, a pesar de que no fue expuesto directamente, termina haciendo que la gloria de Dios se refleje en la cara de Moisés. Y la gente le dice, como le dicen algunos amigos: mira, tu rostro está brillante. Excepto que el de Moisés sí brillaba por la gloria de Dios. Está resplandeciente, está brillando. Y le dice: no, pero ¿cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre estos pasajes? Bueno, siglos más tarde estamos en otro monte, otra montaña, nube, y está Moisés. Y la gloria del Señor está nuevamente
presente, pareciera que se está repitiendo la escena, siendo que ahora Moisés no refleja la gloria, sino que en la escena la gloria es irradiada, emana de Jesús. La otra gran diferencia es que estos tres discípulos están expuestos a la gloria. ¿Y qué les pasa? No se mueren. No se mueren. Y parece que Pedro, el miedo que tiene es eso. Un israelita sabía que la presencia de Dios y estar expuesto a la gloria de Dios era mortal. Y su miedo es ese. Están atemorizados, están anonadados. Pero estas personas no se mueven. No se mueren, perdón. La pregunta es: ¿por qué estas personas no mueren? Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Pedro? ¿Qué es lo que está sucediendo en este texto? Todo hombre, en lo más profundo de su corazón, tiene eternidad y sabe que entre Dios y él hay un profundo abismo. ¿Ok? Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Los israelitas saben que la presencia de Dios es mortal, que nadie puede verla y seguir con vida, que hay una brecha infinita entre Dios y la humanidad, que no es posible aguantar la realidad de lo que Él es. Entonces, el hombre que sabe que hay esa diferencia, esa brecha, intenta llenar esa brecha como sea. ¿Estamos de acuerdo? Toda religión que existe en el mundo es un intento humano por llenar ese vacío entre Dios y los hombres. Entonces empieza la religión a decirte: bueno, haz esto, camina de espalda, arrodíllate, arrástrate un poquito, da plata, etcétera, para poder llenar y compensar, porque sabe que la presencia de este Dios es mortal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, durante toda la humanidad, la religión lo único que propone es el templo, el tabernáculo, al este sacrificio, busquemos unos sacerdotes, busquemos un ritual, y de esta forma aplacamos la ira de esta deidad que es mortal. En pocas palabras, Pedro es consciente de la separación y por eso está atemorizado. Los otros discípulos también están muertos de miedo, sino que ellos no dicen nada. Y lo que propone, ¿cierto?, es un tabernáculo. De hecho, el pueblo de Israel, después del evento de Dios en el Sinaí, ¿qué construye? Un tabernáculo. Ya conocemos quién es Dios, enseguida construye un tabernáculo. Porque dentro de la percepción de toda la humanidad de Jesús, la manera de poder llenar este abismo es con un templo, con un tabernáculo. Y entonces yo me refugio en eso y ya estoy como a salvo. Esto no es distinto de la visión que Israel tenía del templo en los tiempos de Jeremías. Usted lea en su casa un pasaje como Jeremías 7, en el cual el Señor les dice: mira, Jeremías, te vas a parar en la puerta del templo y le vas a decir a todo el que viene entrando: ya, tú crees que te puedes venir a esconder en el templo y que afuera puedes seguir viviendo como te da la gana. Y Jeremías tiene que pararse en el templo, ¿cierto?, en la puerta de la casa de Jehová, y comienza a decirle a todo el que va entrando: mejora tus caminos. No puedes vivir como estás viviendo. No puedes creer que puedes vivir como te da la gana allá afuera y venir a esconderte en el templo y decir: templo de Jehová es este. Aquí no me pasa nada, aquí estoy seguro. Eso es como cuando estábamos niñas y estábamos y que en la libre para todos, no. El templo no es el lugar donde te vienes a esconder. Entonces hay gente que dice: bueno, yo puedo vivir como me da la gana, pero el domingo estoy en la iglesia sentadito. Entonces, como estoy aquí y cuando salgo, ya te cumplí, ¿no? Gracias. El resto de la semana puedo vivir como me da la gana. Amén. Eso es lo que Jeremías le empieza. Léalo, es impresionante. Se para en la puerta ahí, párate. Y le dice: no te fíes de palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No mejores tus caminos para que veas. ¿Qué crees? ¿Que puedes venir y ponerte delante de mí en esta casa sobre cual es invocado mi nombre y puedes decir: librados somos?
y puedes seguir viviendo en tus abominaciones. No, Señor, yo lo veo, dice el Señor. Ay, ay, ay. Y de ahí es donde Jesús saca la expresión: convirtieron mi casa en una cueva de ladrones. Es decir, hicieron de mi casa el lugar donde los ladrones se esconden. O sea, estás libre. Eso es lo que Pedro está tratando de hacer. Un tabernáculo para llenar el vacío de separación tan grande. Porque no muere. Por una razón. ¿Qué pasa cuando ya la nube habla? Cuando la nube dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Los discípulos están en la misma presencia. Jacobo, Juan están atemorizados, caen postrados en tierra adorando, pero no mueren. Cuando levantan la mirada, solo está Jesús. Por eso no mueren. Moisés se ha ido, Elías se ha ido, pero todo el abismo de separación que había entre Dios y los hombres, que un tabernáculo, un templo, la ley y los profetas no podían llenar, ahora sí está lleno, porque Jesús, que es el templo, que es el tabernáculo, que es el sacrificio, que es el gran y sumo sacerdote, Él sí es capaz de llenar el abismo que nos separaba de Dios. Por eso no mueren. Jesús es capaz de dar lo que Moisés no es capaz de dar, porque la ley de Moisés no pudo dar, lo que Elías no pudo dar, y lo que nadie más puede dar, a través de Jesús lo podemos tener. Podemos cruzar el abismo que nos separa de Dios. Así que por eso estos discípulos no solo no mueren, sino que además escuchan al Padre hablar de su Hijo, igual que en el bautismo. Y cuando la nube se va, quedan asombrados. Han experimentado algo más grande. Han tenido una muestra de todo lo que nosotros anhelamos sentir alguna vez: la gloria de Dios, contemplar su rostro. Asombroso. Entonces, esta es la manera como Jesús consuela a sus discípulos y decirle: tranquilo. El camino a la cruz estaba profetizado desde Moisés, Elías. Todos hablaron de esto. Esto es lo que estamos hablando. Pero un día volveré en gloria, y este es el anticipo de lo que será mi regreso en gloria. Jesús va a regresar y va a establecer su reino. Él tuvo acceso, los discípulos están teniendo acceso a un adelanto de lo que será su reino. Y este pasaje nos permite conocer en cierto grado, en una mejor manera, a Jesús, ¿cierto? Y cuando conocemos a Jesús debemos caer rendidos en adoración. Muchos estaban muertos de sueño, como algunos de los que me están mirando hacia acá, y por estar muertos de sueño casi se pierden la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted se imagina donde estuviese si te contara? Y cuando mío. Así que esta gloria del unigénito debe transformar nuestra vida, porque nuestra obediencia está ligada a la comprensión de esta gloria, de la majestad de a quien servimos, del que nos salvó. Nuestra obediencia debe ser proporcional a la grandeza del Señor que tenemos. Y fíjense que así como los apóstoles, esta comprensión nos va a hacer que nosotros enfrentemos cualquier circunstancia venidera, pero siempre poniendo la vista en la gloria de nuestro Salvador, en su gloria, en la gloria que obtuvo después de la cruz. Yo sé que usted debe estar diciendo algo que yo dije muy parecido cuando leía este pasaje. Yo le dije: pero es que es fácil, después de una experiencia así, ¿quién no? Imagínate tú. Pero yo no he tenido una experiencia tan abrumadora como la de estos discípulos. ¿Cómo puedo armarme yo de esta confianza? Bueno, permítame terminar con esto. Al final de su vida, en la segunda epístola, el apóstol Pedro retoma esto que un día vio. Y su carta dice de la siguiente manera: segunda de Pedro capítulo 1, verso 16.
Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, y con esto terminamos. ¿Ya lo tiene? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para los que no hemos tenido la posibilidad de tener una experiencia tan maravillosa, el apóstol Pedro nos va a decir por qué esta experiencia de la transfiguración es importante. Este evento de la transfiguración fue una muestra futura de lo que iba a suceder, para demostrar que lo que Dios había dicho en el pasado es verdad, de que lo que había profetizado, de lo que había dicho en el pasado es cierto. Y por esa razón Jesús le da un adelanto de lo que será el futuro. ¿Con qué objetivo? Para que tú puedas permanecer con una fe inquebrantable en el presente. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Es decir, el Antiguo Testamento es seguro. Es lo que Pedro nos está contando. Estos hombres que nos hablaron, nos dijeron la verdad. Yo vi a Moisés, yo vi a Elías. Y esto da testimonio de que es cierto. Confirma todas las profecías del Antiguo Testamento. Ellos vieron un adelanto de la gloria de Cristo. La ley y los profetas fueron confirmados en la transfiguración de Jesús. Así que Jesús les concede este adelanto para que todo lo que ellos puedan pasar y toda circunstancia ellos puedan mantener una fe de que todo lo que Dios ha dicho es cierto y es verdad. Así que para los que estamos de este lado de la historia y que hoy tenemos toda la revelación de Dios en su palabra, y que el Señor continúa inspirando a estos hombres a terminar lo que sería su revelación, el canon bíblico, nuestra fe solo puede ser fortalecida cuando podemos descansar en las promesas de Dios en medio de las circunstancias. Nosotros, para contemplar su gloria, tenemos que ir a las Escrituras. Y cuando vamos a las Escrituras, somos fortalecidos en medio de la prueba, porque contemplamos la gloria de nuestro Salvador. Ahí está la gloria de nuestro Señor. Podemos enfrentar la vida, podemos luchar al mundo solo cuando usted entiende la gloria del Señor que tiene. ¿Usted sabe qué es pecar? La definición básica de pecar es cambiar la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Cuando usted cambia la gloria de Dios por cualquier otra cosa, es que peca. Eso es lo que dice Romanos 1, ¿cierto? Cambiar la gloria del Señor. ¿Qué significa eso? Que la única manera que yo puedo serle fiel a Dios, que yo puedo enfrentar el mundo, la tentación, la única manera es que yo contemple la gloria de Jesús, yo contemple la Escritura, la gloria de mi Salvador, y la compare con cualquier otra cosa, y cualquier otra cosa sea basura comparada con la gloria de mi Salvador. Miro lo que el mundo ofrece y lo comparo con la gloria de mi Salvador y digo, no, eso es basura comparado con la gloria de mi Señor. La ley no es capaz de santificar, pero Cristo sí. Él es capaz de hacerlo. Y yo no cambiaré la gloria de mi Señor y de mi Salvador por nada que el mundo me pueda ofrecer. Solo así, cuando contemplo esta gloria. Dije que iba a terminar con Pedro, pero permítame usar un texto más. Le prometo que termino para que podamos salir a votar. Le conté la historia de Moisés en Éxodo, ¿verdad?
Cuando el Señor lo pone así, en la peña, le pone la mano y el Señor pasa proclamando su nombre. Moisés no ve nada, le decía que miró al piso, pero Moisés sí oyó algo que el Señor decía, que era la proclamación de lo que Dios decía. Eso está en Éxodo 34, usted lo puede leer en su casa. ¿Cómo se presenta Dios a Moisés? ¿Y qué es lo que escucha Moisés? Dice Éxodo 34:6, yo lo voy a leer, si quiere no lo busca. Que Jehová pasa delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que Moisés oye. Lo importante no fue lo que Moisés vio, porque no vio nada. Lo importante fue lo que Moisés oyó, la revelación de quién es Dios. Y lo que Moisés oye son dos atributos de Dios que están en contravía y que están en contraposición. Moisés oye que Dios es misericordioso y piadoso. Moisés oye que Dios es capaz de perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que Moisés oye. Oye de la misericordia de Dios. Pero Moisés también oye que Dios es justo y que por ningún motivo alguien que es culpable Dios lo va a declarar inocente. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar? Puede ser misericordioso, puede ser compasivo. ¿Y cómo puede Dios al mismo tiempo ser justo? La misericordia y la justicia de Dios parecen estar en contravía y Moisés no lo logra entender. Porque solo hay un punto en la historia donde estos dos atributos se encuentran. Solo hay un punto en la historia en la cual la misericordia de Dios y la justicia de Dios se encuentran, y ese punto es la cruz de Cristo. Solo allí la misericordia, Dios pudo perdonar, pudo tener misericordia a millares, perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero allí puso el castigo que su justicia exigía a causa del pecado. Entonces Dios, si un lugar donde resplandeció su misericordia y también su justicia, fue en la cruz de Cristo. Eso quiere decir que si usted quiere contemplar la gloria de Dios en un nivel más alto que el que contempló Moisés, usted tiene que mirar para la cruz de Cristo. El que contempla la cruz de Cristo contempla la gloria de Dios en un nivel más alto que el de Moisés. Y yo quisiera tener una experiencia como la de Moisés y que me pusiera la mano así. Hermano, nosotros hemos visto la cruz, y todo aquel que ha visto la cruz de Cristo ha visto la misericordia y la justicia de Dios brillar en todo su esplendor. Así que nosotros, cuando recibimos el evangelio, hemos sido capacitados para ver la gloria de Dios por medio de la fe. Dice: wow, ahora te contemplo, maravilloso Señor, en una forma más grande. Así que no necesita buscar ni experiencias ni como la de Moisés ni como la de los discípulos. Quien ha entendido esta verdad por medio del Espíritu ha contemplado la gloria del unigénito. Cierra tus ojos donde estás. ¿Qué tal si en este momento podemos orar para que el Espíritu Santo de Dios nos capacite para entender que solo por medio de Él podamos contemplar la gloria de Dios por medio de la fe? Que la cruz está ligada a la gloria, porque en ese lugar, en la cruz de Cristo, fue el lugar donde la gloria de Dios brilló con mayor esplendor, donde dos atributos de Dios que parecen estar en contradicción se encuentran. Su misericordia, su justicia se encuentran. Nosotros, al igual que Pedro, también quisiéramos estar en el monte de la transfiguración, pero un día llegará ese maravilloso resplandor de la gloria de Dios. Ese día glorioso llegará, pero mientras ese día llega, tenemos todas sus promesas
tenemos la palabra profética más segura para que todos los días de nuestra vida nosotros podamos estar firmes. Dile: Señor, muéstrame tu gloria en la verdad del Evangelio. Que yo pueda entender que nada se puede comparar a tu gloria. Que cualquier cosa comparada con ella me parezca una basura. De que no hay nada que se pueda comparar a ti, Cristo, a lo que un día hiciste en la cruz por mí. Que me pueda unir a lo que el apóstol Pablo decía: yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. No hay punto de comparación. No importa por la circunstancia que atraviese, Señor, mi mirada está puesta en ti, y que un día tú, que te has dignado a compartir tu naturaleza, nos harás semejantes completamente a ti. Las aflicciones del tiempo presente no son capaces de robarnos esta gloria, porque no son comparables. No hay nada que el mundo me pueda ofrecer que se compare a la gloria de Dios que se manifestó en Cristo y en su cruz. Quien tiene a este glorioso Salvador lo tiene todo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Señor, en tu cruz nosotros somos capaces de entender algo que ni siquiera Moisés fue capaz de entender el día que le mostraste tu gloria. Y es como tú puedes ser fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Cómo puedes guardar misericordia a millares? ¿Cómo puedes perdonar la iniquidad? ¿Cómo puedes perdonar la rebelión? ¿Cómo puedes perdonar el pecado, pero al mismo tiempo puedes ser justo? Y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado. Que eres capaz de visitar la iniquidad de padres sobre los hijos y de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Eres justo, pero eres misericordioso. ¿Cómo entender estas dos cosas? Solo mirando a la cruz, en la cual tu justicia se satisfizo, en la cual el peso de tu ira a causa del pecado fue puesto sobre Cristo, en el cual tu justicia brilló en todo su esplendor, porque era lo que nosotros necesitábamos. Ese era nuestro lugar, ese era el precio que nosotros teníamos que pagar, porque no nos ibas a declarar inocentes sin castigo alguno, pero pusiste sobre Jesús el castigo. Y en ese lugar tu gloria resplandeció, que pudiste tener misericordia de millares, pudiste perdonar nuestros pecados. El Evangelio y la cruz es la contemplación de una gloria mayor a la que Moisés contempló, que hizo resplandecer su rostro. La cruz brilló con mayor intensidad y hasta el día de hoy sigue alumbrando nuestra vida y nuestros pasos. Ayúdame a tener la firmeza de la gloria de tu cruz, de la gloria del Salvador al que sigo, para que comparado con Él, el mundo para mí sea una basura. Para que comparado con Él, cualquier cosa distinta a ti sea una basura. Delante de ti estamos, Señor. Completa tu obra perfecta en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.